Hola a todos, reciban un cordial saludo. Mi nombre es Julián Londoño, bienvenidos a mis redes sociales. A partir de unas publicaciones que voy a estar realizando, quiero compartir información de mucho interés para todos los ciudadanos. Hoy quiero tocar con ustedes un tema muy importante que viene afectando a muchas personas, y es el tema de la suspensión de los contratos de trabajo. Podemos ver cómo la emergencia social decretada en Colombia por la expansión y la llegada del coronavirus o COVID-19 ha generado la suspensión de contratos de trabajo, clausura de empresas, en razón a la situación económica que se viene presentando en el país. Por eso, considero que es un tema de gran importancia para todos los colombianos. Para hablar de la suspensión del contrato de trabajo, nos tenemos que remitir al Código Sustantivo del Trabajo, y estas aparecen registradas en el artículo 51 de esta normativa, donde nos especifica unas causales de las cuales el empleador puede utilizar para aplicar esta figura de la suspensión del contrato de trabajo. A continuación, entonces, vamos a explicar algunas de ellas que considero en medio de esta situación de la emergencia social los empleadores pueden dar aplicabilidad. Estas causales para la suspensión del contrato de trabajo, como les mencionaba, están tipificadas en el artículo 51 de esta normativa. Encontramos la primera de ellas en el numeral 1, que nos dice que se puede suspender el contrato de trabajo cuando se presente una situación de fuerza mayor o caso fortuito. Sin embargo, hay que decir que esta situación de la pandemia no puede ser enmarcada en medio de esta situación como tal, y el mismo Ministerio de Trabajo se ha pronunciado sobre ello y ha dicho que ellos no están facultados para pronunciarse frente a ello, porque es a un juez el que le correspondería entonces determinar si estas situaciones se están presentando y declarar derechos en medio de estas situaciones. Otra de las causales que pueden estar utilizando los empleadores para suspender los contratos de trabajo es la relacionada en el numeral 3 del artículo 51 del Código Sustantivo del Trabajo. Allí nos dice que se puede suspender el contrato de trabajo por suspensión o clausura temporal de la empresa o negocio, por situaciones técnicas, económicas o por situaciones ajenas al empleador, que en este caso se podría encauzar la situación de la emergencia social en Colombia, pero es por un periodo temporal que es hasta por 120 días. Esta situación hay que tener en cuenta que no es de autonomía del empleador, sino que debe existir una autorización previa del Ministerio de Trabajo para darse por suspendido el contrato de trabajo. Allí hay que decir que el Ministerio de Trabajo se pronunció frente a ello y delegó a la Unidad Especial de Investigaciones del Ministerio de Trabajo para que estudie cada una de esas solicitudes que las diferentes empresas, empresarios, empleadores o negocios van a presentar para dar suspendidos esos contratos de trabajo. Y serán ellos únicamente entonces los que autoricen la suspensión del contrato de trabajo. La tercera situación entonces que se podría estar presentando hoy en día en Colombia es que algunos empleadores podrían estar utilizando la causal registrada en el numeral 4 del artículo 51, y es que allí nos dice que se puede suspender el contrato de trabajo cuando se conceda un permiso al trabajador, un permiso o licencia temporal. Estas entonces son las tres causales que considero que hoy podrían de alguna manera los negocios o empresarios estar utilizando con las observaciones que ya hemos hecho. Pero ahora a continuación hay que explicar entonces que una vez suspendido el contrato de trabajo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con el trabajador y qué pasa con el empleador? A continuación entonces voy a explicarles los efectos que surte entonces cuando se da la suspensión del contrato de trabajo. Con la aplicación entonces de la suspensión del contrato de trabajo se generan unos efectos, y ellos los encontramos relacionados en el artículo 53 de esta normativa laboral. Allí nos especifica cuáles efectos se surten de un lado y de otro. Entonces, para el trabajador se surten los efectos de que no está en la obligación de realizar la actividad personal para la cual fue contratado, es decir, no tiene la obligación de ir a trabajar.
Por consiguiente, el empleador entonces no tiene tampoco la obligación de cancelar los salarios que venía pagando normalmente. No obstante, hay que tener en cuenta aquí que el empleador sigue manteniendo la obligación de realizar los aportes a seguridad social en salud y pensiones. En riesgos laborales, entonces no estaría en obligación de generar esos aportes en razón a que el trabajador no estaría en ningún riesgo porque no estaría prestando el servicio por el cual fue contratado. Aunado a ello, nos dice este artículo también que el empleador podrá descontar por ese periodo de tiempo que duró suspendido el contrato de trabajo lo correspondiente a vacaciones y cesantías. Espero haberles explicado de manera clara lo que tiene que ver con la suspensión del contrato de trabajo. Los invito entonces a que compartan esta información con sus familiares, vecinos, conocidos, amigos, que le pueda ser de utilidad esta información y que probablemente estén siendo afectados en este tema por la emergencia social en Colombia. No queda más que despedirme, muchas gracias por acompañarme y nos veremos en una próxima publicación con información importante para todos ustedes.